Este es un caso en donde calcularemos el BAN y el TIR partiendo de una tasa tal bancaria, tal cual, así de la manera más sucinta que se puede presentar. Lo calcularemos determinando el WACC, que es el costo de componente ponderado de capital, y haciendo un cuadro para determinar el efecto de la deuda, es decir, lo que realmente paga el inversionista, y le calcularemos tanto el BAN y la TIR a la empresa como también el BAN y TIR al inversionista. Es decir, un producto pequeño, es muy común que esto suceda en la práctica de personas que uno o dos socios, que un pequeño proyecto de inversión que a lo mejor puede costar de 50,000 a un par de millones de pesos, entonces actuales. Ahora estamos hablando de, hoy es un sábado, sábado que 13 de febrero, 16. Entonces, más o menos así, ¿verdad? Entonces este sería un ejemplo práctico que pudieras te serviría, mi intención, y que te pueda servir para que tú lo extrapoles a ejercicios ya a tu propia caso en particular. Bueno, vamos entonces a resolver el caso. Se evalúa un proyecto que requiere, aquí tengo los datos, vamos a leerlos. Sobre el proyecto de inversión que se requiere, estos datos los pasaré aquí, a esta parte, ¿verdad? Iremos llenando estos cuadros que dejan blanco. Me he puesto nada más los datos en azul, los datos, y entonces pasaremos estos datos aquí, y las fórmulas correspondientes para hacer este cuadro de amortización, calculando el flujo del inversionista. Y después de ello, por eso tendrás que prepararte esta pequeña plantilla de Excel, más o menos con estas características. Y luego aquí determinaremos el flujo neto del inversionista, el flujo del inversionista. Desarrollaremos en esta parte el cálculo del costo con componente ponderado de capital, y el cálculo del valor actual neto y tasa interna de rendimiento aquí desde la empresa, y en esta parte del inversionista. Entonces serán dos. Notaremos que forzosamente tendrá que ser, será inferior, el de la empresa tendrá que ser, el de inversionistas tendrá que ser superior al de la empresa, mayor. Notemos el TIR, ¿verdad? El TIR, tasa interna de rendimiento. Por supuesto que el valor actual neto no será mayor. Recordemos que el valor actual neto no nos dice una cantidad de pesos que van a estar en una cartera, que van a estar en una cuenta bancaria o en la caja de la empresa, jamás. El valor actual neto, el valor actual neto no es más que un valor absoluto neto, como dice ahí, como dice su nombre, que lo único que hace es decir, ayuda a decidir si conviene o no decidir, en cuyo caso si el valor actual neto es positivo, pues te convendrá invertir en ese proyecto. De ser negativo, no lo debes hacer, porque no recuperarías ni la inversión hecha, trayendo problemas, y entonces no sería un valor agregado, sino sería destrucción de valor. Entonces, bueno, una vez explicados estos puntos, pasemos a ir llenando entonces los cuadros y a desarrollar el ejercicio. Vamos con el primer punto, que sería, con estos datos que ves aquí. Entonces, con estos datos vamos a resolver primeramente este punto, que sería para la empresa. Cálculos de la viabilidad del proyecto con una trema del 15%, que es el costo de capital, en este caso de un crédito bancario. Sería muy típico verlo, como he dicho. Entonces aquí ponemos que sería el millón que nos están prestando, más 1,5 millones, que es de capital propio. Entonces podríamos poner ya totalmente el total. No pasa nada si ya ponemos el total, 250,000. Ahora bien, aquí, una vez que tengamos esto, esa es otra explicación que debo hacer al respecto, pues, es esto. Hay que saber clasificar. Si viste el video anterior, como he dicho, el tutorial anterior, que se van a clasificar los flujos en flujos de inversión, en flujos, como ves aquí, flujos operativos,
y flujos terminales. En este primer ejercicio, por simplicidad, no he desarrollado todo el flujo completo de inversión y operativo y terminal. Únicamente he dado los datos generales y entonces es un ejemplo muy sucinto para esto. Entonces aquí ponemos los 500,000 que se van a estar obteniendo durante los 5 años, como lo dice aquí. Y al final vamos a tener un valor de rescate de 2 millones. Y aquí están. El flujo terminal. Los flujos operativos, entonces, será la suma de estos tres. Lo podemos hacer así, con la suma, o simplemente así. Uno más este otro. Y llenamos hacia la derecha y obtenemos entonces los flujos totales del primer caso. Vamos a calcular entonces el valor actual neto. Para ello tendrás que recurrir al asistente de funciones y ponerlo aquí para el cálculo del VAN y aquí para el cálculo de la tasa interna de rendimiento. Bien, entonces el valor actual neto, te vas al asistente de funciones, como he dicho, financieras, como está en orden alfabético. Entonces, al final, con la V, valor actual neto de NA, aquí te explica qué es lo que hace la función, un detalle, cómo debes ir introduciendo los datos. Y si todavía tienes alguna duda o no quieres profundizar más sobre esta función, pues das aquí ayuda sobre la función y te desglosa detalladamente todo lo relacionado con ella. Entonces la tasa es la del 15 que tenemos aquí. El valor 1 no vamos a introducirlos de uno por uno, es un poco latoso, engorroso el caso, entonces los ponemos todos. Eso sí, una observación muy importante, del 1 en adelante. ¿Por qué? Porque va a descontar, es decir, no considera el 0. Si tú consideras desde aquí, desde el 0, te daré el valor actual neto en el menos 1, siendo incorrecto, ¿verdad? En el menos 1 tienes que capitalizar un periodo más para ponerlo en el 0, que sería el valor actual neto, como dice el valor actual, o sea, en el punto 0. Por lo tanto, debes de considerar nada más del 1 en adelante. Te da el valor descontado de los flujos, que aquí lo pone, 2.670.061. Y entonces, veamos, sí. Y bueno, entonces aceptamos. Una vez que tengamos este valor, le decimos, sin embargo, tendrás que restarme que no considere. Entonces son 170,000. Al ser un valor positivo, debes aceptar el proyecto. Por tasa interna de rendimiento, te vienes entonces a lo mismo, financieras, y te vas a TIR. Después veremos ejercicio donde dice TIR M, TIR modificada, muy interesante pues lo vemos. Ahorita vamos a ver tasa interna de rendimiento solamente, con todos sus efectos. Habrá videos más posteriores donde explicaré principalmente 4, pero hasta 10 o un montón de errores que tiene el cálculo que se pueden presentar con el cálculo de la TIR. Y si eres neófito en esto, puedes cometer errores que te pueden conducir a un problema bastante serio en la decisión. Después lo veré en un video tutorial donde explicaré errores comunes típicos del cálculo del valor actual neto. Bien, entonces aquí tenemos ya los valores determinados para el primer punto. Pasemos al segundo. Para hacer el segundo punto, primeramente hay que hacer, como dicen aquí, que vamos a considerar entonces un WACC, vamos a terminar con un costo componente ponderado de capital, ya que se pidió 1 millón, ¿verdad? Aquí se supone que no pedimos nada, que todos los 2,5 millones son del o de los inversionistas. Esto sería el caso, ¿no? Simplemente completo, vamos, de una manera muy simple. Vamos a calcular aquí el pago, lo mismo con la función pago. Aquí insertas, te vas a recursos a las siguientes funciones y entonces apago y vamos a hacer el cálculo. A ver, pago es la cuota o la mensualidad o anualidad que tendrás que estar pagando por retribuir una parte de capital y otra de intereses al préstamo que hayas solicitado. Y la función en Excel es pago. Está, quedamos aquí.
Este es un método de amortización francés, realmente. Es un método de recuperación de capital. También se le llama método de amortización de capital, recuperación de capital con saldos insolutos. Saldos insolutos basado en interés compuesto, no en interés simple. Entonces, ¿por qué? Porque se paga solamente de interés la cantidad que queda pendiente de pago cada vez que vas haciendo la amortización al capital, que considerando que la amortización es el pago parcial o el pago parcial de una deuda. Bien, entonces vamos aquí la tasa, pues, puedo poner esta, 15, la anclo y es que voy a dar hacia abajo. NPR. NPR es el número de periodos, sé que son 4, pues son 4 años el crédito, lo anclo también, para que siempre me dé el mismo valor. Y el valor actual es el valor del préstamo, del millón, también anclado, porque voy a dar hacia abajo y siempre tendré que pagar 350.265. Sin embargo, yo sé que cada vez que haga el pago de 350.000, cada vez es mayor la cantidad que abono al capital y menor la cantidad que corresponderá a intereses, como lo vamos a ver aquí en este punto. ¿Cuánto será de interés? Vamos a ver, bueno, primeramente yo tengo que decirle que aquí puesto en el 0 lo que va a entrar de dinero, es decir, la parte, es decir, el monto del crédito. Ahora sí le puedo decir que es este y no lo anclo, ya que quiero que cada vez me diga que coja el valor inferior al que, porque ya se amortizó en el periodo anterior. ¿Por qué? Por la tasa de interés. Esta sí la dejo anclada, ya que necesito y efectivamente, si el 15% del millón, pues eso es 150.000. Por lo tanto, si pagué 350, que es lo que me ha dicho la instrucción de la función de Excel, me ha dicho, son estos, los meses son 350.000, y sé yo que 150.000 son de intereses, la diferencia que tendrá que ser. La diferencia tendrá que ser aquí, la parte de capital. Entonces, y esto no les dejará anclado, ya que quiero que este menos este me dé la parte que corresponde de capital. Pero aquí sí quiero que me diga esto menos esto. Yo ya aboné esto, por lo tanto aquí está. Veamos si esto va bien, y si no, pues corregimos, que no pasa nada. Efectivamente, esto tiene que ser 0, es correcto lo que hicimos. ¿Por qué? Porque bueno, siempre se pagaron los 320, pero aquí vemos interés cada vez menos interés, como lo podemos notar, cada vez menos interés, y aquí cada vez más capital. Bueno, y aquí efectivamente esto nos da 0, esta parte de aquí nos da 0, y procedamos ahora entonces a elaborar esto. Bien, el flujo del inversionista. ¿Qué es el flujo del inversionista? Es la cantidad que realmente paga el inversionista, o sea, el pago menos el escudo fiscal. Este escudo fiscal es la parte que el gobierno, a través de sus políticas fiscales, establece como un beneficio para que las empresas, es decir, vamos, en pocas palabras, es los intereses serán deducibles de impuestos en la parte proporcional a la tasa impositiva. Entonces es lo que realmente paga el inversionista, o sea, la cantidad que, es decir, no pagó los 150.000, los 119, sino el 60% de esto, porque el 40 es beneficio deducible de impuesto, como está aquí, el 40, en este caso el 40, que poquito elevada la tasa, pero bueno, ya está. Aquí ponemos entonces, vamos a ver cómo sería. Si nosotros tenemos que se pagó, vamos a ver, se paga, vamos a poner es igual, se pagó esto,
lo que se paga. Entonces hay que restarle, vamos a ver, esto multiplicado por esto, pero lo dejo anclado ya que tendré que llenar hacia abajo. Veamos, 290.000, eso sería lo que realmente se paga si todo va bien. Esto ha quedado bien. Voy a quitar esos puntos para que se vea menos. Y aquí, bueno, pues ya ustedes podrán hacer un formato más bonito, etcétera. Yo he hecho esta partida de Excel no con intenciones de que esté muy vaya, simplemente que es una hoja de trabajo. El flujo neto de efectivo, una vez que tenemos este cuadro de amortización, para poder determinar el nuevo WACC, pasamos a hacer entonces el flujo de efectivo neto. El flujo de efectivo neto, pues, muy sencillo, no más que el mismo que tenemos acá arriba. Entonces, si yo le digo que aquí es igual, y aquí lo podemos tomar de este mismo, entonces llenamos, y aquí me ha quedado ya entonces el flujo en efectivo neto. Veamos el efecto de la deuda. Para el efecto de la deuda, tenemos que poner, vamos a ver, es igual. Vamos a ver aquí. ¿Qué entró de dinero? Entró 1.000.000. Entonces, vamos a ver qué entró ese millón. ¿Cuánto es lo que realmente le cuesta al inversor, al inversionista? Entonces, pues le cuesta esto. Sería el punto 1. Este para el punto 2. Este para el punto 3. Y este en el punto 4. Y este, así es como ha quedado. ¿Cuál es entonces el flujo neto del inversionista? El flujo neto del inversionista es este más este. Realmente él está poniendo 1.000.000 y medio en el punto inicial, y está teniendo estos ingresos después de haber pagado realmente estos pagos, no estos, sino estos, que son estos, dicho así, y aquí tenemos los dos. Veo que entran al final, valor de recuperación más los 500.000 esperados. Después veremos con Crystal Ball algunos estudios del análisis de riesgo de esto, del comportamiento de estas variables, con distribución uniforme, distribución normal, triangular, betas, etcétera. Bueno, entonces aquí recursos propios. ¿Cuánto tenemos de recursos propios que él invirtió? Pues invirtió 1.500.000. ¿Y cuánto invirtió de... Lo podemos dejar con fórmulas si queremos. En fin, aquí es la suma. Eso es fácil, aquí la suma sin más y menos. Costo total del proyecto. Vamos a tener que hacer aquí una mezcla financiera. Sería mezcla relativa y mezcla absoluta. Esta es la mezcla absoluta. Y aquí vamos a poner la mezcla relativa. La mezcla relativa es la parte proporcional que le corresponde a cada una de las fuentes de financiamiento que intervinieron para tal efecto. Y entonces aquí sería un 60%. Y en este caso tenemos este. Por supuesto sabemos que aquí no debe de dar, claro, o el 100%, si no, pues hay error.
Aquí puede haber tantos fuentes de financiamiento como se pueden diversificar, ¿no? Que se hizo de emisión de deuda, pues entonces serían recursos ajenos, pero clasificándolos, por ejemplo, ¿no? Y luego con diferentes costos, créditos bancarios ponderados, si fueron varios también, puede tener una tasa ponderada, y etcétera. Entonces, esto se supone que es con acciones comunes o capital común, patrimonio. Bien, ¿cuál es el costo que tiene, el costo componente que tiene el costo de KS? Después se verán ejercicios para hacer el cálculo de los KS, por métodos fundamentales, claro. Y aquí, ¿cómo va a quedarnos esta? Bueno, pues ahí tenemos que aplicar, disminuir el escudo fiscal, aplicar el escudo fiscal para llegar a este valor. Entonces, los recursos propios, veamos, aquí tenemos, sería igual. Vamos a ver, tenemos aquí los datos. La tasa es del 15, es de la que tenemos que partir, y restarle simplemente 1 menos la tasa del impuesto, para aplicar nada más el 60%. Y entonces nos queda un 9, que ese es el costo real. El 6 restante es beneficio o escudo. ¿Qué calculamos ahora? Si tenemos una ponderación del 60, que tenemos que decir que es ese 60%, el cálculo del costo componente por su 60% realmente nos significa un costo del 12%, con financiamiento al recurso propio. Es decir, es lo que exige el inversionista, un 12% en este caso. Y el recurso ajeno tiene un costo no del 15 ni tampoco del 9, sino que si financias un 40% de él al 9, tendrá un costo real de 3.60. En total, el WACC o costo componente ponderado de capital es de un 15.60. Bueno, una vez que tenemos esto, determinamos el valor actual neto, como ya lo sabemos. Entonces veamos, lo mismo, recurrimos al asistente de funciones, ya no repito tanto para no ser repetitivo ahí en esto de funciones. Bueno, me gusta mejor hacerlo aquí con usar recientemente, ya que ya las tenemos a la mano. Tengo que estar yendo hasta abajo. Entonces ponemos esta tasa. ¿Y qué valores? Para no nos a confundir, no es el flujo del inversionista, sino el flujo de efectivo neto. ¿Qué ha pasado? Que he elegido, si te fijas, desde la D y no, debe ser de la E. Espero que lo hayas visto, lo hayas notado en el momento en que yo cometí la falla. ¿Qué pasa? ¿Por qué me da esto? Porque no le he restado todavía este punto. Y entonces nos da 120.155, que sigue siendo proyecto bueno, viable. Entonces calculamos su TIR. Lo mismo, asistente de funciones. Y ahora instrucción TIR. Y entonces aquí están los valores. ¿Cuáles van a ser los valores? Lo mismo, vamos a aclarar esto un poco para que se vea y se aprecie mejor su cálculo. ¿Qué sucede con la TIR? ¿Cambia? Absolutamente no cambia. Tiene que ser la misma porque el flujo es el mismo. ¿Qué cambió? Fíjense muy bien, los valores actuales netos. Después explicaremos esto, lo que sucede en este tipo de cuestiones. Sin embargo, son criterios de decisión, no son cantidades de pesos realmente, ni de unidades monetarias, vamos. Son criterios de decisión. Positivo, aceptas. Negativo, rechazas. 0, puedes hacer lo que mejor a ti te parezca.
Bien, hay autores que dicen que no rechazar, otros que dicen aceptar. En la práctica, pues es casi increíble o imposible que te dé cero, de cero. Bueno, etcétera. Veamos ahora el punto valor del valor presente neto del inversionista. Este el punto 3, es decir, descontándolo a un costo componente de capital, de los recursos propios, lo que exige quien invierte en la empresa, que corre mayor riesgo. El empresario, que es el más arriesgado, entonces tendrá lógicamente que obtener el mayor beneficio. Si no, entonces, ¿qué dirá? Pues no habría empresas, todo el mundo estaría invirtiendo en el mercado de deuda o mercados de dinero, y entonces pues realmente no existiría este mundo tal como lo conocemos. Bueno, entonces valor presente neto, así el cálculo del VAN para el tercer punto del tercer inversionista. Entonces recurrimos al asistente de funciones y nos queda así. Entonces, ¿qué tasa? La del 20%, que es la del y el flujo del inversor es este, en cuyo caso, ¿qué le decimos? Este es el valor actual neto, 4.224 para el inversionista. ¿Y cuál es su tasa interna de rendimiento? Entonces nos vamos nuevamente al asistente de funciones y aquí nos ha quedado que es un 20, siendo superior, fíjate, valor actual neto mucho menor que este, el de la empresa. Pero como digo, este no es dinero, estos son simplemente valores absolutos puestos en un valor inicial, habiendo descontado a un costo de capital diferente. Y entonces aquí notemos que la tasa es superior. Es superior, la TIR del inversionista es superior a la de la empresa.